amada iglesia. Me gustaría que todos se pongan de pie en este momento. Quiero que orgánicamente, desde lo más íntimo de su ser, puedan ser agradecidos con Dios. Vamos todos a orar, a darle gracias al Señor. No vamos a pedir nada, simplemente vamos a agradecer por lo que ya Él ha hecho. No importa lo que usted tenga, una petición, en este momento no es de pedir nada. Simplemente vamos a dar gracias. Gracias por lo que ya Él ha hecho, por la obra consumada en la cruz, pero ya gracias por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y aún por esas cosas que todavía no hemos podido ver, por esas cosas también vamos a dar gracias. Todo vamos a dar gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu eterno amor, por tu misericordia, Dios. En este momento, tus hijos, Señor, estamos reunidos aquí, Padre, como un solo cuerpo para agradecerte, Dios, para darte gracias. Gracias por tu obra redentora en la cruz, Señor Jesús. Gracias porque tú nos has justificado. Gracias, Señor, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú, por tu amor, por tu misericordia, nos trasladaste de un mundo de pecado hacia la vida, vida eterna y en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por proveer a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Porque hoy somos hijos, hijos reconciliados, hijos justificados. Aleluya. Y que podamos creer en realidad que somos hijos y que nos miremos como hijos. Y por eso queremos agradecerte, Señor. Gracias por esas cosas, Señor, que todavía nuestros ojos humanos no han podido verla, pero te damos gracias por esas, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en cada hijo, Señor, en cada familia, Padre, en cada hijo ausente, pero en cada hijo presente también. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestros familiares, Señor. Gracias por esas personas que tú has puesto en nuestro camino, Señor, que han durado tiempo. Muchos son por un poco de tiempo, otros son por más tiempo, pero gracias por ellos, Señor. Oh, te adoramos, te exaltamos. Queremos seguir dándote gracias, Señor. Gracias por tu Hijo impartido en cada vida de nosotros, Señor. Gracias. Padre, sigue, Señor Jesús, creciendo en nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú sigues revelando a Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mientras el mundo celebra el Día de Acción de Gracia, para nosotros tiene que ser un continuo, día tras día, en cada momento, no esperar un momento en específico para agradecer. Es que nuestra vida tiene que ser de agradecimiento, como se cantaba una adoración ahorita. Sublime gracia. Que nuestra vida sea totalmente de agradecimiento al Señor. Aleluya. Andri contó una historia, pero yo tengo otra. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el Señor me ha ido confirmando la palabra de hoy. Tanto anoche como hoy, desde que llegué. Gloria a Jesús. Y pueden buscar en su Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan. Con un amén. Gloria a Jesús. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza, respeto a vosotros, en el Señor,
en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero la exhortación estará basada en el versículo 1. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Mi breve historia. Y el tema de esta noche es que la palabra siga corriendo. Un misionero llevaba años predicando en un pequeño país donde casi nadie quería escuchar el evangelio. Trabajaba y predicaba, visitaba casas, pero parecía que la palabra no avanzaba. Un día, un anciano creyente de otra nación le escribió una carta que decía: Hijo, no está viendo fruto porque no hay nadie orando detrás de ti. Por eso él no veía fruto, porque mientras él predicaba, nadie oraba por él. Dime el día y a qué hora predicas, y yo me levantaré a esa hora para interceder. El misionero le respondió, y el anciano comenzó a orar fielmente cada semana. La siguiente semana fue como si el cielo hubiera soplado sobre ese lugar. La gente que antes cerraba la puerta ahora escuchaba. La familia entera empezaba a llorar cuando oía la palabra de Dios. Unos que nunca querían hablar de Jesús comenzaron a preguntar. Y en cuestión de meses, lo que no había sucedido en años empezó a suceder. El misionero decía: no fue mi predicación lo que cambió, fue que la palabra empezó a correr porque alguien decidió orar. Aleluya. Y aquí el apóstol Pablo está hablando sobre orar. Y cuando él dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor. Ahí el apóstol Pablo no está diciendo: oren para que tengan actividades, para que haya campaña, para que ustedes crezcan. No, él decía que oren para que la palabra pueda fluir, la palabra pueda correr. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado ardiendo en mi corazón. Es una petición que hizo el apóstol Pablo, pero que siento que también es un llamado para nosotros hoy en día. Él dijo: oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Esa es la oración. Aleluya. Mientras meditaba este pasaje, el Señor me llevó a ver algo sencillo. La palabra de Dios no está atada, pero sí puede ser estorbada. ¿Cómo estorbada? Cuando nosotros, como hijos de Dios, no damos la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sea por timidez, sea por vergüenza, sea por lo que sea, la palabra se estanca. Nosotros mismos construimos con nuestro ladrillo paredes para que la palabra no corra. Y si miramos, vemos personas sedientas de agua. Y nosotros que portamos la vida, que portamos el agua, dejamos que mueran de sed. ¿Por qué? Porque nosotros construimos esta pared de ladrillo. ¿Para qué? Para que la palabra no corra. Puede pasar que en nuestro sector las personas no se den cuenta que nosotros portemos la vida, que somos hijos de Dios. Y pasan circunstancias en cada sector. Y van y buscan a un católico, van y buscan a un brujo para que haga una oración, para que le ensarmen un pie a alguien, porque no se ha dado cuenta que ahí vive un hijo de Dios. Pero ¿por qué no se dan cuenta que ahí vive un hijo de Dios? Porque la palabra no está corriendo. No sé si sea por timidez o por vergüenza, o porque no hemos dado ese testimonio de que la palabra de Dios corra. Gloria a Jesús. Y el Señor está mandando a que su palabra corra, porque nosotros no es que nosotros que vamos a hacer correr la palabra. Es la palabra, es el mismo Cristo en nosotros, pero nosotros somos la vasija.
Esa vida que está impartida en nosotros tiene que dejarse ver, porque el apóstol Pablo no mandaba orar, como dije al principio, por activismo. Él mandaba orar para que la palabra corra. Pero algo del apóstol Pablo me sorprende, que siendo un hombre tan culto, con toda su elocuencia, pidió la oración. Él pidió la oración. Él dijo que oren, que así mismo como esa palabra lo alcanzó a los colosenses, puedan alcanzar a otras personas. Pero es cuando alguien está orando por nosotros, en la hora de uno impartir una palabra. Gloria a Jesús. Cada paso del Evangelio depende de una combinación, la gracia de Dios y el clamor del pueblo cuando el pueblo comienza a orar. Pablo sabía eso, por eso pidió la oración. La visión de Pablo era que la palabra corriera. Me encanta cómo lo él expresa. No dijo que la palabra se moviera o que la palabra avance un poquito. Él dijo que corriera. Nosotros tenemos que correr, que esa palabra pueda fluir y alcanzar a aquellas personas que están sedientas, como decía nuestra amada Andrea ahorita. Si nosotros portamos la vida, ¿por qué razón el mundo está como está? Porque en nosotros es que está el problema, porque estancamos la palabra del Señor. Aleluya. Eso me habla de la velocidad, libertad, fuerza, impulso, como un corredor que no tiene una piedra que le obstaculice y que puede saltar y que haya obstáculos. Sabe que cuando la palabra corre, corre como vida, corre como gracia, corre con poder para transformar vida. No es solo un mensaje bonito, es una semilla que lleva el ADN de Cristo. Aleluya. Mi segundo punto, que la palabra sea glorificada, porque no es solamente que la palabra corriera, pero si la palabra no es glorificada, ¿y de qué manera podemos ver que la palabra pueda ser glorificada? Viene de la mano dando fruto. Gloria a Jesús. Fruto digno de arrepentimiento. Pablo no quería que la palabra solo sea escuchada. Él quería que la palabra produjera fruto. Que sea glorificada significa que toque corazones. Damos nosotros la palabra que pueda tocar un corazón, que pueda venir rendido a los pies del Señor. ¿De qué manera estamos dando la palabra? Y ahí me pararé para explicar algo. Cuando yo estaba pequeña, de otra congregación iban 2 hermanos siempre a hablar con mi papá. Mi papá es de la persona que si ve a uno con algo, él no me llama la atención. Pero si encuentro una persona que comienza a decirle no, porque su hija tiene las uñas largas, que su hija se la pinta, que su hija se pasó el blower, ahí mi papá comenzaba a regañarnos a nosotros. Y ese hermano va y le dice a mi papá, don Bartolo, venda todo porque el Señor viene. El Señor viene. Saque a los muchachos del colegio porque el Señor viene. Yo tenía como 12 años en ese tiempo. Y ya mi papá dijo, bueno, Carmen, vamos a ver si sacamos a los muchachos del colegio y nos vamos para una montaña a esperar a Cristo porque el Señor viene. Mi mamá le ha dicho a mi papá, pero Bartolo, tú estás perdiendo el conocimiento. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Que Él viene ahora. Que aún ni siquiera los ángeles saben el día y la hora. Tú te vas a dejar llevar de esas personas. ¿Y por qué traigo eso a colación? Porque no damos el mensaje preciso y correcto en el momento que una persona necesita una palabra. Cuando estaba estudiando Colosenses me doy cuenta que la segunda carta Pablo la escribió porque hubo un malentendido con la persona de Colosenses, que también dejaron de trabajar, estaban dejando de todas sus funciones porque pensaban que Cristo venía en ese momento. Por una mala información.
Y por nosotros dar una mala información de la palabra de Dios, hay personas que no vienen a los pies del Señor. O mejor dicho, por nosotros demostrarle un evangelio diferente al que Cristo nos ha dado a nosotros. Y ese es un obstáculo por lo cual la palabra de Dios no ha corrido como debe correr. Por las malas informaciones. Estamos llenos de malas informaciones. Donde nuestro mayor guía es la palabra de Dios. Aleluya. Dije que sea glorificada significa que toque corazones, que transforme vida, que despierte la fe, que traiga liberación, que restaure y que lleve a la gente a experimentar la obra consumada de Cristo. Esa es la palabra, que sea glorificada. La palabra es glorificada cuando la gracia hace lo que nadie más puede hacer. Cambiar a una persona desde adentro hacia afuera, y la evidencia es el fruto del Espíritu. Cuando el Señor nos transforma, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia. Y ahí sí, cuando hay un enfermo en la comunidad, cuando pasa algo, van a decir, vamos donde el pastor Richard, porque él va a orar y el niño se va a sanar. O la pastora Andri va a dar una palabra, o la pastora Daisy, o cada uno de los que estamos aquí, en el lugar donde el Señor nos ha sembrado. Vamos a hacer luz en ese momento de oscuridad, y la persona va a ir donde cada uno de nosotros para que nosotros demos la palabra precisa que yo esté necesitando en ese momento. Pero es porque ya nosotros hemos podido dar ese fruto digno de arrepentimiento. Que ya no hay timidez, ya no hay vergüenza. Ya proclamamos a Cristo como el Salvador de justicia. Gloria a Jesús. ¿Por qué Pablo pedía oración? Porque habían oposiciones. No solamente oposiciones de cultura, no solamente oposiciones de gobierno, pero también habían oposiciones en la congregación. Oposiciones que hacía que la palabra no podía correr. Porque en donde no hay unidad, la palabra no puede correr. Donde no hay transformación, la palabra no puede correr. Gloria a Jesús. Pablo no pedía oración desde la comodidad. Él estaba lidiando con oposiciones físicas, emocionales y espirituales. Decía, para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no todos tienen la fe. No todos tienen la fe. Aleluya. Pablo estaba rodeado de amenazas, mentiras, ataques y resistencia. A veces eran autoridades, otras veces eran grupos religiosos y otras veces simplemente personas que odiaban el mensaje de Cristo. ¿Por qué odiaban el mensaje de Cristo? Porque no creían en el Cristo resucitado. Y por eso ponían oposición a que el evangelio siga creciendo. Y quizás sin nosotros darnos cuenta, nosotros ponemos posiciones. Sea en nuestros hogares, sea en el trabajo, o sea aquí mismo en la congregación. No salimos en defensa de la palabra de Dios. Podemos ir a un inconverso hablando muchas cosas de la palabra. Y nosotros no tenemos la valentía de pararnos al frente y defender el evangelio en el cual nosotros hemos creído, el cual decimos con nuestra propia boca que Él nos ha justificado, que nos ha redimido y nos ha perdonado. Y no somos capaces de pararnos frente a frente y defender esa palabra para que siga corriendo. Y mi pregunta es, ¿qué clase de hijos somos nosotros que negamos a nuestro Padre? Y esa palabra que Él ha puesto en nosotros, que tiene que correr, ¿por qué la callamos? ¿Será que tenemos vergüenza a que digan, tú te vas a volver viejo o vieja creyendo en un Dios que desde pequeñita yo estoy escuchando que viene y nunca viene? O que me repudien mis amistades o la élite donde me rodeo.
porque suele pasar. Ahí nos llamamos cristianos de la secreta. Y es una de las causas que la palabra no corre. Gloria a Dios. En la misma congregación tenemos personas que obstaculizan el avanzar de la palabra de Dios, porque el hermano no le cae bien. Y esto no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. De Él es que se trata. Y hermano y hermana, esa realidad no ha cambiado. El evangelio sigue atacado y sigue atacado y sigue trayéndole a personas dificultades. Y ustedes decían, ¿por qué dificultades? Por nosotros mismos, por nosotros mismos. Porque el inconverso ve desde afuera cómo nosotros nos llevamos. Y a mí misma se me ha acercado, yo no quiero ser cristiana para vivir todo el tiempo en pleito, en guerra, con la cara amargada. Porque si predicamos a Cristo, que Él es nuestra alegría y nuestra fortaleza, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nosotros demostramos lo contrario. Vivimos una vida de quejadera y es una de las maneras en la cual la palabra no puede correr, no puede haber un fluir, porque nos quejamos. Vivimos todo el tiempo enfermos y decimos que Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, pero vamos al colmado y nos quejamos por los precios. Y esa es una de las maneras también que la palabra no corre. Y si nos ponemos a enumerar tantas cosas que hay, que la palabra no está corriendo, pero en esta mañana yo no quiero traerle solamente por qué la palabra no corre, sino lo que nosotros debemos hacer para que ella corra. Porque debemos ser agradecidos porque el Señor le ha placido que estemos aquí reunidos. Y cada uno de nosotros puede hacer que esa palabra siga corriendo. Y si hacemos que esa palabra corra, Cristo es que la va a hacer que corra en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. Gloria a Dios. No solamente tenemos que traer la solución, no solamente presentar el problema, porque el problema no se puede presentar sin una solución. Pero la victoria sigue en la palabra cuando la iglesia ora. Porque cuando hay oración, hay fluidez en la palabra. Cuando hay oración, conocemos más al Padre. Y el Señor está hablando con Nancy Reyes Ramírez en la oración. En ese momento de intimidad de la oración. Nuestra vida tiene que ser el día entero en intimidad con Dios. Hablando con ustedes, trayendo la palabra por dentro, yo puedo estar clamando, Señor, 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 que tú seas visto en mí, que tú seas forjado en mí. Y eso es orar, porque es hablar con Dios. Aleluya. La palabra corre cuando el pueblo ora, no luchando para ganar, porque esto no se trata de luchar y de medir fuerza. Esto se trata de rendición. Luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó. Ahí es que nos tenemos que posicionar. Luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó. Pero la oración abre los caminos. La oración quita los estorbos. La oración rompe cadenas. La oración prepara los corazones. Por eso Pablo no pidió estrategia, ni métodos, ni programa. Él pidió oración. Él no pidió vamos a hacer un culto glorioso de los martes o un culto de liberación los viernes. Él pidió oración porque él sabía que el secreto está en la oración. Aleluya. Nuestro llamado hoy, iglesia, y quiero decir esto con todo mi corazón, que la palabra de Dios quiere correr en nuestra casa, que la palabra de Dios corra en nuestra ciudad, que la palabra de Dios corra en los corazones endurecidos principalmente,
Que la palabra de Dios corra en esta generación y en la generación venidera, que corra. Pero está en la mano de nosotros para que la palabra de Dios siga corriendo. Aleluya. Pero depende de nosotros levantar el mismo clamor que Pablo levantó. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Aleluya. ¿Quién quiere clamar al Señor para que la palabra sea glorificada? Gloria a Jesús. Si oramos así, el Evangelio encontrará puertas abiertas que hoy parecían cerradas. Habrá gracia donde ahora hay resistencia. Habrá vida donde ahora hay muerte. Habrá libertad donde hoy hay cadenas. Y todo se trata por la palabra de Dios. No por nosotros, porque nosotros simplemente somos somos la vasija y Él es el tesoro. Él es el que pone el querer como el hacer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos con sinceridad y entender cada uno de nosotros a qué fuimos llamados. Cada uno de nosotros fue llamado de una manera diferente, pero con un solo propósito, y es darlo a Él a conocer a través de su palabra, y que siga corriendo la palabra de Cristo. Aleluya. Y para ir aterrizando el mensaje, hoy quiero invitarle a hacer una oración. Gloria a Jesús. Y esa oración se quedará en cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra siga avanzando. Abre caminos. Quita los obstáculos. Prepara los corazones. Y que todo lo que hagas traído gloria a tu nombre. Ese deseo y el compromiso de cada hijo de Dios. Que la palabra del Señor corra y que Cristo sea exaltado. Que esa palabra sí sea glorificada. Que nuestra vida glorifique al Señor. Tenemos una alta responsabilidad, hermano. Esto no es un juego, es una alta responsabilidad. Y es un alto honor y un privilegio estar parada aquí y estar sentado cada uno de nosotros. Porque si en realidad yo terminé esta palabra, pero siento decir esto. Si en realidad el Señor nos llamó y somos real sacerdocio, nación santa, pueblos adquiridos por Dios, y nosotros no damos ese valor, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados? Sin poder proclamar el Evangelio. Sin poner aunque sea un chin de interés de que la palabra del Señor pueda correr y avanzar. Y Pablo decía que así como oraron por ellos y en un momento la palabra del Señor nos tocó a cada uno de nosotros, fue porque alguien oró por nosotros. Y yo estoy agradecida por esa persona que pudo orar por mis padres, porque hoy yo soy un fruto de eso, porque la palabra corrió. La oración de cada uno de nosotros hará que la palabra siga corriendo y alcanzando a nuestro familiar y a nuestro sector. En el lugar donde Dios nos ha plantado. Tenemos que dar fruto en ese lugar donde Dios nos ha plantado. Ese fruto que el Padre quiere. Que nosotros, cada uno de sus hijos, lo dé a Él a conocer. Y que la palabra de Dios siga corriendo.